Seguimos con Letras UNED, sin batallas, como miembros bien avenidos de Unidad Departamental de Historia Moderna, con precisamente el director del departamento, con Antonio José Rodríguez Hernández, cuyo título es El control del relato, política, opinión y guerra a finales de la contienda con Portugal, 1660-1668. Muchas gracias, José Mari. Bueno, pues en primer lugar, de agradecer pues, a la institución que nos acoge pues este lugar para este lugar tan bonito para realizar este seminario y sobre todo la gentil invitación del profesor Luis Ribot, lo cual bueno, pues me llena de orgullo que cuente conmigo para esto, siendo alumno suyo, y espero que, bueno, pues, que podamos todos aprender un poco de las investigaciones que vengo realizando. Al respecto un poco de la ponencia, he de reconocer que bueno, al final se va a quedar bastante más corta, ¿no? Básicamente porque, bueno, antes por poner un poco en contexto a lo que yo me dedico, realmente yo no me dedico tanto en letras en batallas, sino que me dedico a ver la guerra y las batallas, por así decirlo, a través, digamos, de la correspondencia, de las letras, del manuscrito, de lo impreso, ¿no? Y de ahí un poco que, bueno, simplemente este collage como historiador, pues yo me dedico a desentrañar un poco el pasado histórico, especialmente relacionado con la guerra, a través de múltiples, digamos, fuentes documentales muy diferentes entre ellas. Como es lógico, pues claro, también tengo esa protopiensa que nos ha hablado Luis, esas relaciones, ¿verdad?, esas crónicas también, pero evidentemente los mapas que en muchos casos se conservan en las bibliotecas, pero evidentemente para mí, más allá de estos tres ejes más o menos, relaciones, crónicas o mapas que se pueden conservar en muchas bibliotecas españolas, también portuguesas, evidentemente por el tema que nos atañe aquí, sí que siento que yo me dedico a buscar especialmente una información en archivos de carácter mucho más administrativo, porque a mi juicio nos da una visión de contexto y mucho más periódica de la realidad, ¿no? De ahí un poco que dentro de mi ponencia, en el fondo, pues también lo que vamos a analizar es ese tipo de cuestiones ponderadas un poco en esas relaciones de noticias, de batallas, de hechos históricos, político-militares, ¿no? Por ver un poquito los objetivos y el método en el que trabajo, realmente, básicamente, mi idea para esta ponencia, por decirlo, es ver un poco el papel de la transmisión del relato en base un poco dentro de ese ámbito político-militar que yo trabajo, dentro de no solo de las fuentes y las relaciones, las crónicas que bien conocemos y que en muchos casos están impresas, sino también especialmente dentro de las fuentes administrativas. Es decir, qué nos dicen las cartas, qué nos dicen las relaciones administrativas, por así decirlo, de todo este tipo de contextos de estas noticias, qué hay de verdad, por así decirlo, en ellas, ¿no? De ahí un poco para ver estas relaciones, estas crónicas, esta protopiensa, por llamarlo de alguna manera, desentrañar un poco si puede ser cierto o no, en qué se basa en muchos casos, porque una de las grandes dudas que a mí me llega es, bueno, ¿y esto de dónde lo sacan? Estas informaciones, esta relación verdadera de la batalla de no sé qué, ¿a qué viene? O esa prensa, esas gacetas, ¿de dónde viene un poco esa información, ¿no? Luego también, evidentemente, abordar distintos problemas de investigación que conlleva esto y especialmente hacer una pregunta mucho más concreta debido un poco al espacio limitado que tenemos. Y es también una obsesión, que también creo que comparto con el profesor Luis Ribot, en el sentido de ver un poco la figura de don Juan de Austria, que yo creo que es una figura bastante clave dentro de esta segunda mitad del siglo XVII hispano, y verlo un poco en colación a estas campañas de Extremadura debido a la posición de primacía que tiene al respecto de la dirección de la guerra, ¿no? Ver un poco la figura de este bastardo real y hacerme preguntas en relación a eso. Al respecto un poco del método, pues básicamente me dedico a ver las fuentes ya bien conocidas, Biblioteca Nacional, Consejo de Estado, especialmente Relación de Simancas, también Histórico Nacional. Son fuentes que en general ya han sido trabajadas por los múltiples personas que se han dedicado a trabajar don Juan de Austria, desde biógrafos como nuestra antigua compañera Josefina Castilla Soto, José Ignacio Ruiz Rodríguez, Coldo Trápana, es decir, toda una serie de personas se han dedicado a ver la figura de don Juan de Austria, pero mi idea es verla desde una documentación que no ha sido trabajada hasta el momento, por lo menos no trabajada con la exactitud y la minuciosidad que debiera, que es básicamente las cartas que hay de don Juan en el Consejo de Estado. El Consejo de Guerra, perdón. Es decir, esas cartas de su gestión directa dentro del Ejército de Extremadura, ¿no? Para básicamente intentar indagar algunas preguntas. Es un buen militar, don Juan de Austria, evidentemente no era Napoleón, ya se lo puedo advertir, pero bueno, si era un militar relativamente aceptable o no lo era,
cuáles son los problemas a los que se enfrentó, cuáles fueron sus éxitos, sus fracasos, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo para desentrañar un poco el elemento en conjunto que es ver por qué se perdió la guerra de Portugal. Realmente cuando vemos a veces, ahora voy a hacer un pequeño contexto antes de adentrarme en la figura de don Juan, y básicamente lo intento hacer desde un poco de ver, digamos, esas crónicas, esas relaciones, esa protoprensa, por así decirlo, en relación un poco a lo que es la guerra. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de las campañas de Portugal, hablamos de esa guerra de restauración portuguesa, que llaman algunos guerra de Portugal, que es lo que llamaban en los coetáneos en este caso, y realmente pues, podemos hablar, por ejemplo, de la misma batalla de Montijo, ¿no? Una batalla que, desde mi punto de vista, es una pregunta de investigación interesante porque, bueno, la publicística la ha cambiado. Es decir, parece que la batalla de Montijo es muy diferente de cómo se combatió a cómo ha sido transmitida por la publicística de ambas naciones, portugueses y españoles, hasta el punto de que hay una guerra de cifras bastante importante y hasta el punto de que realmente la tradición historiográfica de las dos batallas es totalmente diferente. Todavía, a día de hoy, los historiadores militares dicen que cada bando lo ha ganado esa batalla, algo que no puede ser posible, evidentemente, ¿no? De ahí un poco que, bueno, es simplemente alguna cuestión al respecto. También hay que darse cuenta de que, bueno, pues no solo los grabados son también importantes dentro de esa transmisión de ideas, y es muy típico que, bueno, lógicamente, en esta época que estamos trabajando, pues los grabados indican bastante para especialmente desacreditar al enemigo, ¿no? Un grabado típicamente de 1642, en el cual, bueno, pues ahí vemos a España, que está abajo pidiendo, y luego vemos pues, a los portugueses, vemos, ese es el gorro es Portugal, por si no se ve desde el fondo, ahí están los franceses que están quitando Perpiñán y Thionville, que es una batalla, o los holandeses que están quitando Úbeda. Es decir, también este tipo de grabados son un elemento bastante importante dentro de, digamos, la transmisión un poco de ideas y conocimientos, etcétera, como también nos ha mostrado el profesor Luis Ribot con esa imagen al respecto un poco de los asedios de Buda y previamente el de Viena, muy típico la transmisión de noticias en la época de los 80 del siglo XVII, ¿no? A ese respecto, por ejemplo, cabe reseñar que, bueno, pues ahí tenemos incluso libros relacionados con alguna campaña, es proceso de las campañas de Portugal, que curiosamente, dependiendo un poco de quién es el que gane esa campaña, está escrita por un bando o por otro. La campaña del año 62 está escrita por Jerónimo Mascareñas, que es un protohistoriador, podríamos llamarlo, ¿no? Evidentemente dedicada a don Juan de Austria, que no podría ser de otra manera, ¿no? Mientras que la campaña del 63, que es una derrota para España, está escrita, lógicamente, los portugueses se encargaron de escribir un libro sobre ello, ¿no? Es decir, hay que darse cuenta de que el problema que muchas veces tenemos es que fundamentalmente lo que vamos a ver es, dependiendo quién gane, es el que escribe. Es decir, hay un relato predominante que es fundamentalmente el que ha ganado la batalla. De ahí un poco que a veces muchos hechos se oscurezcan a ese respecto, ¿no? Luego también, evidentemente, tenemos muchas relaciones y muchas crónicas, ¿no? Nos ha mostrado Luis alguna de ellas, y es el momento, especialmente de la década de los 60, tenemos, bueno, la época de Barrio Nuevo, con sus avisos, que es muy interesante, pero tenemos muchos huecos, pero evidentemente también tenemos especialmente lo que ahora se conserva en el BOE, y lo podemos rescatar, pero también, por ejemplo, hay muchas hojas sueltas de verdadera relación de los hechos acaecidos, relación del rendimiento. Hay un montón, como vemos aquí en la imagen, y puedo mostrarles muchas más, de relacionados un poco con hechos político-militares, especialmente dedicados a simplemente unas campañas militares con Portugal o algo mucho más grande, ¿no? El problema que tiene este tipo de cosas es, pues a veces nos encontramos con impresos como este, ¿no? Que es una copia de la carta escrita por un cortesano de Lisboa a un ciudadano de Cádiz, ¿no? Que básicamente el problema que tenemos en muchos casos es que, bueno, hasta qué punto esto está pagado por el poder, por así decirlo. Básicamente esta carta surge en el año 62, cuando parece que España tiene más ventaja en esa guerra con Portugal, y básicamente, como se decía, pues bueno, las fanegas de trigo, está muy caro, el trigo está muy caro en Portugal, y que, como dice, con los que somos, aunque portugueses castellanos, en el afecto de nuestro rey, estamos, bueno, básicamente que están esperando a Felipe IV a ese respecto, ¿no? Y hay que darse cuenta que el problema que tenemos con las fidelidades en esta época es el hecho de que, bueno, son muy porosas, dependiendo un poco de quién vaya ganando un conflicto, pues hay personajes que van cambiando de bando. Y también en muchos casos, pues muchos de los que cambian de bando, especialmente en esta guerra entre Portugal y España, entre dos naciones vecinas, muchos de los que cambian de bando pues lo hacen por un motivo de interés personal, y básicamente lo que dicen es que Felipe IV es su rey natural. A ese respecto también hay que darse cuenta que muchos grabados nos muestran también un poco de quién lo ha pagado, ¿no? Esto es un grabado
pagado por Portugal, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Portugal, pero hecho por un italiano. Es curioso que, bueno, pues vemos dos grandes masas. Lo que tienen ustedes a su izquierda sería el ejército portugués, a su derecha el ejército español. Si se dan cuenta, el ejército español parece mucho más grande, ¿verdad? Curiosamente no es así. Si nosotros vamos a las fuentes administrativas, pues nos vamos a dar cuenta que la infantería, especialmente española, era casi la mitad, un poco más de la mitad que la portuguesa. Es decir, también a veces estos elementos hay que vender la victoria y por eso un poco pues esta imagen simplemente, ¿no? Y ahora vamos un poco al hecho de estudiar un poco lo que sería don Juan de Austria, ¿no? Además, visto en 3 imágenes, ¿no? Hay que darse cuenta de que, bueno, desde el primer momento don Juan de Austria parecía destinado, entre comillas, a ser, bueno, un general de los ejércitos españoles, ¿no? Desde ya muy joven, 18 años, es embarcado, destino a Nápoles para, bueno, pues capitanear, entre comillas, una armada con miles de hombres que se envían desde especialmente las costas españolas para atacar la sublevación de Mesina, ¿no? Para ir a Nápoles. Y evidentemente, en ese mismo momento, pues vamos a ver que don Juan es un personaje muy relacionado con lo militar, ¿no? De ahí un poco que, bueno, parte de su carrera, especialmente político-militar, esté fraguada de, victorias, como no podía ser de otra manera, por ejemplo, la rendición de Barcelona que tenemos arriba, o incluso alguna derrota, como es, aunque, bueno, otra victoria sería la campaña de Valenciennes, tenemos abajo la batalla de las Dunas, ¿no? Pero cuando le traen aquí a España, especialmente para ser el capitán general de la conquista del Reino de Portugal, básicamente es un hecho bastante trascendental. Básicamente lo que pretende la monarquía con ello es, bueno, pues dar, digamos, un empaque a esas campañas que están sucediendo contra Portugal y especialmente por traer un bastardo de sangre real. Básicamente lo que buscan es la sangre real. Hay que darse cuenta de que esto puede tener un efecto llamada que fue bastante positivo para España. Evidentemente poner al mando de un ejército como el de Extremadura, muy desconocido, de un bastardo real, pues llegó a atraer, entre comillas, a personajes de otras cortes europeas. Por ejemplo, es bastante importante el número de príncipes, entre comillas, muchas veces segundones, muchas veces bastardos, hijos naturales, que vienen a servir como militares a la campaña de Portugal. Muchos franceses, príncipe de Charny, de Chalés, o 2 sobrinos del príncipe de Porcia, que era, hasta su muerte, había sido el primer ministro de Leopoldo I. O, por ejemplo, Alejandro Farnesio, príncipe de Parma, que, bueno, se le dan 500 escudos de entretenimiento para servir cerca de la persona de don Juan de Austria. Incluso, pues, algunos hijos bastardos, un hijo bastardo del rey de Dinamarca, se le intenta captar para servir en este magno ejército contra Portugal. Además, realmente es muy curioso esa fórmula que usan los españoles, que se usa para don Juan de Austria, es decir, capitán general de la conquista del Reino de Portugal, es decir, algo que no estaba creado. Es decir, es un cargo, es proceso para que se solape hacia arriba con respecto de lo que había previamente, ¿no? Además, a él se le dan distintos poderes superiores a un capitán general. Tampoco les va a aprovechar demasiado bien don Juan de Austria porque están relativamente bastante más controlados por Madrid de lo que pudiera parecer, y luego también tiene muchas limitaciones porque realmente eso no es el capitán general de la conquista del Reino de Portugal, realmente es un capitán general que se sobrepone al ejército de Extremadura, no tiene realmente funciones reales sobre los otros ejércitos que están intentando luchar contra Portugal, el de Galicia, la zona de Ayamonte, el de Castilla, etcétera, etcétera. Es decir, parte de los problemas que tiene don Juan de Austria, y una de las quejas que siempre hace, es que no tiene los poderes que tiene un gobernador de los Países Bajos. No tiene capacidad de financiación, no tiene muchas capacidades, ¿no? Aquí tenemos un poco el cuadro de mando de lo que sería esa figura de don Juan, capitán general de la conquista de Portugal, y luego un poco lo que hay debajo suyo, ¿no? Es decir, hay un capitán general que es el que estaba antes, que es San Germán, el duque de San Germán, que en el fondo hace las funciones de gobernador de las armas, que es una figura que, por ejemplo, ya estaba en el ejército de Flandes en ese momento. Básicamente lo que hacen los españoles es algo que ya estaba, lo aplican un poco al duque de San Germán, pero no le quitan prerrogativas, sigue teniendo sus compañías de guardas, etcétera, etcétera. Es decir, sobreponen por encima. Y luego, básicamente, los que le acompañan a don Juan, evidentemente, son personajes de todo conocido. Francisco Poderico, luego como maestre de campo general, es un personaje de todos conocido, un napolitano, en muchos casos, bueno, con una larga carrera de servicios a la monarquía, un general de caballería que es Diego Caballero de Illescas, un capitán general de artillería que es Gaspar de la Cueva, hermano de Melchor de la Cueva, es uno de los hijos de uno de los duques, del duque de Alburquerque, creo que es el séptimo, si no recuerdo mal, es decir, son gente con suficiente experiencia militar. Es decir, incluso pues, se crean nuevos cargos, capitán generales de la caballería extranjera, Alejandro Farnesio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, curiosamente, y algo que hace que a don Juan debemos verle que tiene cierta sagacidad política, cuando la corte, aquí tenemos a los 4 principales cabos del ejército de Portugal y sus firmas. Cuando don Juan, por ejemplo, se le exige desde la corte salir a campaña y él no quiere, en muchos casos lo que hace es, para
justificar ante su padre y decir, bueno, pues este es el parecer de los cabos de la empresa de Portugal, los 4 de ellos firman esta carta y dicen que no es conveniente salir a campaña. ¿Por qué? Porque muchas veces uno de los grandes problemas que va a tener don Juan es la presión que recibe de Madrid para salir a campaña, para salir a combatir, para salir a conquistar, ¿no? Evidentemente también además hay que darse cuenta de la importancia que tiene esta materia, es la gran materia de finales del reinado de Felipe IV, sobre todo porque incluso, por ejemplo, podemos ver en el Consejo, bueno, en lo que es en Simancas, en lo que es Guerra Antigua, podemos ver, por ejemplo, algo que no es muy común ver, que es el Consejo de Estado y Guerra Pleno. Es decir, una institución política no se utiliza demasiado, pero sí que podemos ver bastantes consultas, lo que indica la importancia de las campañas de Portugal en este momento, porque es el gran elemento, la gran pretensión de la monarquía de este momento, algo que se ve evidentemente en las cartas que tiene Felipe IV con Sor María de Águeda y en un montón de cuestiones, ¿no? Además, curiosamente, también vemos las largas contestaciones que tiene Felipe IV al respecto un poco de las cartas de las consultas del Consejo de Guerra, del Estado, etcétera, etcétera. Muchas cartas que, lo siento, no se ve con suficiente nitidez, pero que están no solo están con digamos, el signo del rey, ¿de acuerdo? Él no las redacta, bueno, y otro secretario las va redactando. Es decir, hay una importancia clave del propio monarca al respecto un poco de estas campañas y de la importancia que tienen, ¿no? Y, bueno, la gran pregunta, ¿qué nos aportan todas estas cartas de don Juan de Austria, ¿no? Bueno, realmente nos ayudan a no solo lo que ya conocíamos, que son esas relaciones en torno, pues, a las campañas, esa prensa que conocemos, esas crónicas, sino que también nos permiten, digamos, sobre el terreno ver lo que está sucediendo en los ejércitos. Es decir, don Juan de Austria hay días que escribe 4 cartas a la corte. Es decir, además, su firma es bastante evidente en todas las cartas, ¿no? Las escribe no solo, digamos, en su lugar en Badajoz, sino que, por ejemplo, las escribe muchas veces estando ya en campaña, estando moviéndose por todo lo que sería Extremadura, ¿no? Es una visión muy directa del conflicto y especialmente lo que vemos en esas cartas son los principales conflictos y los principales problemas que tiene don Juan de cara un poco a conducir ese ejército, ¿no? Ciertamente es una visión enormemente administrativa, son múltiples cartas que además son muy periódicas, ahí no se puede leer, pero en las relaciones totalmente, bueno, habla de prácticamente, de hecho el Consejo de Guerra muchas veces tiene verdaderos monográficos alrededor de las cartas enviadas por don Juan de Austria, que básicamente a lo mejor se tiene que reunir una vez por semana simplemente para atenderlas, de la gran cantidad que hay, ¿no? Evidentemente, el gran problema que suele ilustrar don Juan de Austria es la falta de medios, es decir, la necesidad fundamentalmente de que esa guerra, olvidada en muchos casos, pues tenga la suficiente financiación para poder montar un ejército, para poder conquistar lo que sería o reconquistar Portugal. Es decir, muchas de las relaciones pues son relaciones de carácter, qué es lo que necesitan los hospitales, qué necesita el armamento que se necesita, relación de las partidas económicas que se necesitan, hay muchas cuentas, por ejemplo, los gastos, es decir, hay una continua petición, además de fondos. Algo que además suele ser, en las consultas del Consejo de Guerra, suele ser indicado por su propio padre, ¿no? Que va diciendo, ahí está un poco reseñado, de responder lo que pide don Juan de las asistencias que pide, ¿no? A ese respecto hay que también hay que darse cuenta del enorme esfuerzo que se hace, especialmente en 1662-63, para esa campaña, esa gran campaña que va a hacer don Juan en el año 63, sobre todo porque hay que darse cuenta de que no solo hay una suspensión de pagos de la propia monarquía para, parte, financiar esta campaña, sino también, por ejemplo, el año 62 marca un elemento bastante, bueno, curioso, en el sentido de que, bueno, en ese año se pide prácticamente a todos los nobles que aporten dinero, al Consejo de Estado y el de Guerra se les exige dinero para reclutar hombres para la campaña de Portugal, es decir, hay una petición a los grandes obispos del reino para que acudan con hombres o fundamentalmente, por ejemplo, con cebada y trigo para las campañas militares. Es decir, todo el reino está volcado en lo que será la conquista de Portugal. De ahí un poco pues, las cifras que manejamos, es decir, el ejército de Extremadura consume prácticamente una parte importantísima de los fondos, los fondos castellanos, porque esto es la hacienda castellana, son, digamos, las posiciones generales de la monarquía. Y ciertamente, por ejemplo, pues, si comparamos lo que consumen las embajadas o lo que consumen otras áreas, pues evidentemente el ejército es el principal gasto con muchísima diferencia. De hecho, hasta el punto de que, bueno, claro, su padre, Felipe IV, tiene que, especialmente, es proceso para él, crear una nueva junta. Ya sabemos todos que, bueno, Felipe IV es un gran creador de pequeñas juntas de gobierno, pues tiene que crear una junta de guerra para formar las asistencias para las campañas de don Juan y las campañas del año 62-63. Es decir, se mueve mucha, digamos, dentro de lo que sabemos, se mueven muchísimos informes al respecto un poco de lo que está sucediendo en campaña. De hecho, muchos informes son, por ejemplo, de la propia gestión de las tropas,
los nombramientos militares que se van realizando, etcétera, etcétera. Hay montones y montones de cartas. También hay que darse cuenta que se justifica, en cierta manera, pues que gran parte de la documentación tenga un elemento económico, no solo por los gastos que supone, sino también porque hay que darse cuenta que cuando se mueven hombres o se mueven prisioneros de guerra, como esta relación, pues hay un gasto. Todo tiene que ser pagado, todo tiene que ser alimentado, ¿no? Hay un poco que, bueno, evidentemente, los elementos y las relaciones sean muy, muy extensas. También, evidentemente, vemos fricciones. Es decir, curiosamente, en algunas cartas, ya ahí, por ejemplo, ven el subrayado, que no es mío, sino que es de la propia carta. Un secretario que lo recibió seguramente lo subrayó, no creo que don Juan de Austria lo hiciera, o su secretario lo hiciera, y básicamente se le está diciendo, bueno, pues básicamente lo que está pidiendo ahí don Juan de Austria es, bueno, que los ministros de la monarquía vengan in situ sobre el terreno para que vean lo que hay aquí y que no me digan que combata o no combata, ¿no? Es decir, hay una frustración cada vez continua de don Juan de Austria respecto un poco de sus campañas con Portugal, hay una crítica continua a los ministros de la monarquía y que ellos no conocen lo que está sobre el terreno y que no comprenden las propias realidades de la guerra, ¿no? De hecho, hay una presión, insisto, continua, y hay que darse cuenta que pese a otros generales, por ejemplo, el marqués de Caracena, que va a sustituir a don Juan de Austria, el marqués de Caracena sale a campaña en el año 65 presionado por Madrid. Él no quiere, él no ha dado ni siquiera una paga al ejército. Pero, curiosamente, don Juan de Austria es un personaje que, dentro de lo que cabe, debido un poco a su sangre real, no acepta eso. Sí que es cierto que se ve en las cartas que, bueno, tiene suficiente autonomía para a veces decir, por mucho que le insista a Madrid, decir que no sale su ejército. Entonces, hay que darse cuenta que, bueno, no es un general al uso, evidentemente no tiene un mando militar, pero bueno, dentro de lo que es la gestión de un ejército sabe de lo que se trata, ¿de acuerdo? Y sí que es cierto que las críticas continuas se pueden advertir en toda la documentación, ¿no? Muchas de las críticas son, por ejemplo, la presión de Madrid en la campaña, cuando, por ejemplo, él dice que los calores son tan abundantes que no se puede continuar la campaña. Hay que hacer un parón estival. Es decir, también uno de los problemas son pues, que, lógicamente, en Extremadura es muy difícil combatir en algunas épocas del año. También, y por centrarme un poco en lo que aporta don Juan de Austria al respecto un poco de esas campañas militares y ese ejército de Extremadura, hay que darse cuenta de un poco de la situación que encuentra don Juan. Don Juan realmente lo que encuentra es un ejército totalmente derruido, abrumado un poco por no solo los asedios sobre Badajoz, sino sobre todo por la mala campaña que hace don Luis de Haro al respecto de intentar sitiar Elvas. Es decir, es una derrota sin paliativos de las fuerzas españolas y, curiosamente, una muy mala gestión por parte de don Luis de Haro, que se enfrenta, intenta atacar con un ejército formado por milicianos, algo que va a ser un error manifiesto, algo, además, que, curiosamente, don Juan de Austria no pretende cometer. Es un error que don Juan de Austria no va a cometer. El principal problema, básicamente, es que el ejército de Extremadura, hasta el momento que llega prácticamente don Juan, está basado fundamentalmente en milicias locales, ¿no? De ahí un poco que don Juan va a criticar, no voy a extenderme mucho más en eso, va a criticar continuamente esas milicias locales, porque básicamente lo que dice es que son gente que no está preparada para combatir en muchos casos y que cuando pueden se van a sus casas, ¿no? De ahí que continuamente don Juan en sus cartas continúe insistiendo un poco en esas realidades del ejército y que, bueno, que evidentemente pues, no son hombres listos para las armas, que están siempre pensando en volverse a sus casas, a sus cosechas y que lo que pretende básicamente es formar un ejército de verdad, un ejército profesional. Y realmente, a pesar de la tibieza que se ha dicho muchas veces de las campañas de don Juan de Austria del año 61-62, que son unas campañas, ahora veremos un poco, son ciertamente tibias, tampoco son unas grandes victorias militares, son unos asedios victoriosos, evidentemente, pero que restan muy pocos kilómetros cuadrados, por así decirlo, a la frontera portuguesa. Realmente, don Juan de Austria, viendo desde una figura, desde el militar, sabe de lo que se trata. Él hace una muy buena radiografía, por ejemplo, del personal que tiene a su servicio. Y básicamente lo que dice es que, la infantería que está sirviendo en el ejército de Extremadura no le vale, que él quiere veteranos de fuera. De ahí un poco que el enorme esfuerzo que se hace a partir del año 61 especialmente, de traer, por ejemplo, militares de Italia, de Alemania, etcétera, etcétera. De hecho, se desalojan, por así decirlo, una parte importante de los elementos de naciones, es decir, extranjeros, del ejército de Flandes o el ejército de Milán, van a terminar en España para combatir en la única guerra que tiene la monarquía en ese momento, que es contra Portugal. Y se van a hacer importantes levas en Alemania y en otras partes para traer miles y miles de profesionales. Es decir, don Juan tiene claro perfectamente que si quiere una victoria ofensiva, si quiere una guerra ofensiva, necesita soldados veteranos, necesita soldados especialmente profesionales, no milicianos, que quieran volver a sus casas. En ese sentido, hay que darle un poco el elemento clave de don Juan. Aparte de que don Juan, se le ve perfectamente en sus cartas, sí que siempre ha sido considerado como una especie de adalid del soldado. Básicamente porque de los pocos, de los muchos, entre comillas, personajes que han servido a la monarquía, es un personaje que siempre ha estado, entre comillas, en campaña.
¿no? Se le ve continuamente en sus cargos militares estando en campaña, sabe lo que padece el soldado. De ahí un poco que desde, por ejemplo, desde que llega al ejército de Extremadura, una de sus primeras acciones, curiosamente, es pagar a la tropa. Es decir, una de sus primeras obsesiones es decir, quiero pagar a mis soldados. Especialmente no al soldado, al oficial, sino al soldado raso. Algo que yo creo que le demuestra que es un personaje que tiene más cabeza de lo que pueda parecer, ¿no? De ahí un poco que pues, una de esas obsesiones un poco de don Juan es mejorar, 5 minutos, es mejorar un poco esa condición del soldado, intentando que, por ejemplo, el pan de munición nunca falte, o dándole socorro especialmente cuando llega la hora de las campañas, ¿no? De ahí un poco que, en cierta manera, uno de los aciertos de don Juan es verse como ese adalid de los soldados, intentar estabilizar un poco especialmente el soldado medio, que se quede en campaña, que no huya, y sobre todo tener contenta a la tropa a través del vestuario. Él es uno de los que introduce el vestuario dentro de los ejércitos militares españoles, y por ejemplo también hay otras luces y sombras. Una de las sombras, por ejemplo, son si favoreció, por ejemplo, a los italianos dentro del ejército. Hay una pugna muy importantísima, bueno, muy importante respecto un poco de los ejércitos de este momento, porque los italianos pugnan por las vanguardias. Esto posiblemente a nadie de ustedes les parezca o lo entiendan, pero es bastante importante porque hay que darse cuenta de que en una sociedad de honor, como es la sociedad del antiguo régimen, los soldados españoles, que se supone que eran los más veteranos, tenían la primacía de la vanguardia. De ahí un poco que cuando llegan las campañas de Portugal y los soldados italianos tienen mejores historiales y son soldados más veteranos, ellos pretendan pugnen por esa vanguardia. Algo que en general en la corte se critica a don Juan de que es muy tibio, y de hecho don Juan en muchos casos se le critica porque, por ejemplo, algunos genízaros, es decir, Luis lo sabe bien lo que es un genízaro, es decir, generalmente una persona de mezcla español e italiano, pues muchos genízaros, con apellido Lanzavecchia, etcétera, etcétera, son nombrados capitanes de infantería española, algo que las ordenanzas realmente estaban prohibiendo. Y don Juan no tiene ningún reparo, es bastante proclive un poco a ayudar y a colaborar con los italianos, de ahí un poco parte de los problemas que va a tener, ¿no? Y como nos vamos quedando sin tiempo, otro de los grandes elementos que se le puede, digamos, que tiene don Juan es, curiosamente, es de los primeros ordenanzas al respecto un poco y ordenamientos legales al respecto de la caza del desertor, lo tenemos en la época de don Juan de Austria. Es decir, es una persona que también tiene interés en erradicar uno de los grandes males del ejército del momento, que es la deserción, ¿no? O, por ejemplo, como les he dicho, pues el vestuario, etcétera, etcétera. Y aquí simplemente me quedo, son las campañas, podría seguir hablando, pero estas son las campañas un poco de don Juan de Austria, un poco la época. Es decir, don Juan de Austria, uno de los grandes problemas es su timidez un poco a la hora de atacar Portugal. Pero claro, también hay que darse cuenta de que estamos hablando, por ejemplo, esa fortificación de Irumeña, pues bueno, no es, aunque ahora parezca pequeña, pues tenía, solo de rendidos de esa fortificación salieron más de 2.000 portugueses, es decir, don Juan de Austria lo tenía bastante difícil. Y bueno, pues nos quedamos sin tiempo y básicamente pues es una consideración ya final, no avanzo más, en el sentido de que, bueno, sí, ciertamente don Juan de Austria no parece que fuera un personaje o un general al uso con grandes ideas militares, y evidentemente estaba apoyado con gente que tenía mucho conocimiento de la función militar, pero sí que hay que reconocerle dentro de todo lo que, bueno, todos los generales que ha tenido España, entre comillas, de que, bueno, sí que se preocupa por el soldado y sí que dentro de lo que cabe tiene suficiente cabeza para saber qué es lo que necesita su ejército. Ciertamente, y uno de sus grandes desastres es la batalla de Estremoz, y posiblemente se le deba a su tibieza, ¿de acuerdo? Y a que no estaba en ese momento el duque de San Germán, que era verdaderamente el que tenía más visos de saber la situación, ¿no? Pero evidentemente don Juan no podemos verle como un cortesano más que no tenga idea de cómo es el ejército, etcétera, etcétera. Muchas gracias y espero haberme ajustado al tiempo.